hizo un prólogo a lo que vamos a tratar. Entonces, aprovechando ese antecedente, él nos va a hacer una charla sobre la vivienda rural y el desarrollo social en el Valle del Colca, en Arequipa, Perú. Debemos recordar que este proyecto fue galardonado en las Bienales Panamericanas de Arquitectura de Quito de 2012 y 2014. El arquitecto Juan de la Serna es arquitecto trabaja en la cooperación, ¿cómo se llama? Ibero-española. Juan es arquitecto y urbanista por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en intervención del patrimonio arquitectónico de la misma universidad, especialización en gestión del patrimonio cultural en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Desde 1993 forma parte del equipo de expertos del programa Patrimonio para el Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, siendo responsable en Perú y en Guatemala de los proyectos de cooperación en conservación y gestión del patrimonio cultural como recurso para el desarrollo. En el Perú ha dirigido la restauración de la sacristía del convento de San Francisco en Lima, la casona de San Marcos en Lima, entre otras obras, y la rehabilitación de los campos del barrio del Solar en Arequipa, que nos había dado con anterioridad una charla, y los planes maestros de los centros históricos de Arequipa, Cajamarca, Cusco y Huamanga, entre otros. Entonces, Juan, quedamos en sus comentarios y textos sobre lo que nos vas a comentar. La mecánica, 45 minutos tuyos y 15 minutos de preguntas y del auditorio. Tienes la palabra. Venga, yo voy a hacer una pequeña presentación, voy a ver si entra. A ver. A ver, no sé cómo. A ver cómo entro. Pues mira, tengo un problema para entrar. A ver, con. Una ventana. Aquí está. Bueno, ¿lo veis bien? Sí, amplíalo un poquitico. ¿Perdón? Amplíalo un poco. A ver. A ver. Ahí está, ¿no? Correcto, dale. Perfecto. Bueno, como ha dicho Marco, bueno, me llamo Juan de la Serna, trabajo en cooperación al desarrollo con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la ECID, ¿no? Y bueno, voy a presentar un proyecto vinculado con vivienda rural que hemos desarrollado en Perú, concretamente en el Valle del Colca. A ver si luego da tiempo a lo mejor de hacer algunos comentarios, porque sobre todo de la parte institucional, pero bueno, voy a empezar ya con intentar de ubicar dónde está el Valle del Colca, ¿no? El Valle del Colca es un valle interandino, vemos ahí vemos el mapa, es un valle que está en la zona sur del Perú y está en un tramo del río Colca, un tramo de 120 kilómetros. A lo largo de estos 120 kilómetros tenemos 17 pueblos pequeñitos y estos pueblos se desarrollan a lo largo del río Colca. El pueblito más alto está a una altura de 3.800 metros. Siballo aparece en la parte superior a la izquierda. Tisco está un poquito más alto todavía. Y en la parte y Cabanaconde es un pueblito que está a 3.300 metros de altura sobre el nivel del mar. Quiere decir que son pueblos en una altura considerable y unas condiciones extremas, tanto a nivel de altura como a nivel climático, ¿no? Esta es una foto de uno de los tramos del Valle del Colca y donde vemos, pues eso, cómo el territorio, para poder ser habitado, ha sido moldeado, moldeado por distintas culturas que han vivido y se han desarrollado en el Colca, tratando de generar
en las laderas del valle, pues tierras de cultivo y aprovechar de alguna forma también el agua del río Colca para el riego. Esto, el Valle del Colca, de alguna forma es una grieta creada por el río Colca en el medio del altiplano. Quiere decir que fuera del valle estamos en unas alturas superiores a los 4.500 y, por tanto, clima súper extremo. Entonces, el Valle del Colca es un valle que, gracias a estar ahí protegido por las laderas del valle, pues bueno, tiene una climatología mucho más benigna. Y bueno, esta transformación del hombre para hacer aprovechable estas laderas, el clima benigno de este valle y el agua, pues de alguna forma ha configurado un paisaje cultural, donde se suman lo físico, pero también la historia material que está vinculada con el territorio. Esta historia material, pues bueno, es el patrimonio cultural material, que aquí que tenemos pues todo un incontable número de arquitectura civil, arquitectura religiosa, sitios arqueológicos, y luego también pues el patrimonio mueble, que son los bienes culturales que albergan pues muchos de estos edificios históricos y edificios patrimoniales. Además, sumado a todo esto, pues el Valle del Colca tiene también un importantísimo patrimonio inmaterial, que se refleja pues en todos los pues vemos los usos tradicionales del campo, la producción agrícola, la producción textil, los ritos, las ceremonias, las fiestas, ¿no? Y es también una fuente inagotable de descubrimientos, porque mucho de este patrimonio inmaterial todavía está en proceso de ser recuperado. También hay que decir que bueno, un patrimonio declarado hace muy poco patrimonio inmaterial de la humanidad fue la danza del Huititi, que en el 2015 fue reconocida por UNESCO. Bueno, en ese espacio tenemos pues, unas condiciones socioeconómicas y luego también una situación institucional que de alguna forma han sido freno para el desarrollo de la región, del área. Lo más importante para señalar, pues como tenéis el cuadro y la presentación también os la vais a quedar también, bueno, lo más destacable es que es una zona de extrema pobreza. Es una zona con muy poca población. La población actual no tiene que ver nada con la que tuvo en las épocas gloriosas del Valle del Colca. Hay que decir que Colca en quechua, es almacén, depósito. Entonces, el Colca era de alguna forma el depósito, el almacén, el granero de todo el área surandina, ¿no? Porque se producía muchísimo maíz, muchísima papa, ¿no? Y tenía una población importante que con los años se ha ido cada vez menguando hasta la situación actual. Desde el punto de vista institucional, pues bueno, es un territorio que ha estado muy alejado por las carreteras, por todo, de Arequipa, que es la capital de la región, y mucho más de la capital, Lima. Por lo cual, bueno, toda esta pobreza pues, se ha traducido también en incapacidades de la población, en capacidades de los líderes, en una débil institucionalidad, en ausencia de todo, ausencia de planificación, ausencia de estrategia, una dependencia del Fondo del Estado, ¿no? Los fondos que da a todos los municipios el Estado, y realmente unas limitaciones para el desarrollo tremendas. Bueno, y es así como a solicitud del Gobierno Regional de Arequipa y de las municipalidades del Colca, empezamos a trabajar con ellos en un proyecto integral de desarrollo.
Yo soy responsable de un programa que se llama, un programa de la ECID, que se llama Patrimonio para el Desarrollo. Entonces, considerando que el gran potencial a nivel de recursos patrimoniales que tiene el Colca es como yo me hago cargo de este proyecto, que en el fondo es contribuir al desarrollo del Colca a través del patrimonio cultural, a través de la conservación, puesta en valor, gestión, ¿no? uso sostenible y también de actividades económicas asociadas a este patrimonio, en el sentido amplio. Y en el marco también de los ODS, pues bueno, nos focalizamos fundamentalmente en dos objetivos. El 8, que es trabajo decente y crecimiento económico, y el 11, que es ciudades y comunidades sostenibles. Y paralelamente los otros 3 que figuran ahí en el lateral. Y así es como empieza un programa integral de desarrollo para el Colca, en el que luego habrá una componente que es la que es el objetivo de esta presentación, que es la de vivienda rural. El punto de partida del proyecto es la conservación y puesta en valor de una serie de templos de la etapa virreinal que habían sido declarados monumentos por el Ministerio de Cultura del Perú. Casi la mayoría de ellos estaban en abandono, entonces el primer punto de contacto con el Colca es el trabajar con las autoridades y con la comunidad en la puesta en valor de estos templos. Aquí hay que decir que nosotros como cooperación no veníamos a hacer lo que no habían hecho las autoridades ni la comunidad con sus templos, sino que veníamos a ayudar. Nuestro objetivo en toda esta etapa era acompañar a autoridades, población y comunidades en la puesta en valor y en darle un sentido de desarrollo a su patrimonio. Quiere decir que nosotros en realidad, por ejemplo, para trabajar, este es el templo de Maca, para trabajar en Maca, lo primero que hubo que hacer es hablar con las autoridades y con la comunidad, ver si estaban dispuestos a empujar también ellos este proyecto, porque no venía una fuerza externa a hacerlo, veníamos a trabajar con ellos y que este proyecto fuera el desencadenante o el catalizador de otra serie de proyectos para la comunidad. Bueno, y así fue en cada uno de los 17 templos. El templo del templo pues se pasó al espacio público, se pasó a locales comunitarios y luego también en la medida que había municipios distritales que estaban por la labor de generar un pequeño nivel de planeamiento para su pueblito, trabajamos también el planeamiento urbano en el marco de un documento previo que habíamos generado de acondicionamiento del territorio. Luego hay que, también debo resaltar que una herramienta muy importante, o sea, que hubo que crear, es la escuela taller. Cuando el proyecto llevaba ya pues 10 años de ejecución, la capacitación, que siempre ha sido un factor constante en este proyecto, porque realmente la única forma de generar cambios es a través de la capacitación de la población local. Capacitación para restaurar su templo, capacitación para restaurar sus bienes muebles, capacitación para mejora de la agricultura local. Entonces, bueno, la capacitación que hacíamos en el marco de los proyectos era insuficiente para atender todas las necesidades de capacitación que existían en el valle. Por lo cual, en una de estas consultorías de evaluación, pues lo que identificaron es que necesitábamos algo mucho más fuerte para poder incidir en mayor grado en la generación de empleo a través de la capacitación de los jóvenes. Había que decir que ya existía un turismo incipiente y los beneficiarios de los empleos que se generaban en el sector turismo no eran los jóvenes del Colca, eran jóvenes de Arequipa o jóvenes de Lima, que estaban mejor preparados y al final era mucho más rentable para el propietario del hotel o de la cadena de hoteles o del establecimiento
de restaurante, lo que sea, era más rentable traer gente de fuera que capacitar a los locales. Entonces, ahí asumimos a través de este proyecto la capacitación en todos los ámbitos vinculados con el patrimonio cultural y también con actividades turísticas asociadas al patrimonio. Dentro de este patrimonio, pues también era importantísimo algo que no siempre está declarado por los ministerios de Cultura, que es el contexto de arquitectura tradicional y el contexto de arquitectura alrededor del patrimonio declarado. Los pueblitos tenían un valor muy importante y existían viviendas también con unas características propias de cada sitio, que se encontraban en un proceso casi de abandono y de pérdida por digamos, la incapacidad de intervenirlas, por la pérdida también del conocimiento en torno a la arquitectura tradicional. Entonces, así es como empezamos, de alguna forma, al entender que era importantísimo la vivienda en el marco de la conservación del patrimonio y que además la vivienda era el problema más grave que teníamos que atender, dado que afectaba directamente a muchas familias. Viviendas que eran en muchos casos precarias, sin servicios básicos, y que en cierta medida también había que entender porque representaban, pues, un valor importante dentro de este concepto de paisaje cultural. Por otro lado, la falta de, diríamos, de institucionalidad, de capacidad de fiscalización, de acompañar procesos de renovación urbana de los pueblitos, pues trajo como consecuencia, pues, esta arquitectura que rompe absolutamente con los modelos a escala que tenían estos 17 pueblos del Colca, y con lo cual, pues, también nos obliga mucho más a incidir en este esfuerzo por recuperar la arquitectura tradicional y, a través de esta arquitectura, devolver de alguna forma las características tradicionales al paisaje urbano y al paisaje rural. Bueno, aquí vemos un poco en un pueblito que este es el pueblo de Siballo, que está en la parte alta, que se ha conservado realmente sus características urbanísticas y arquitectónicas, ¿no? No es el caso de algunos otros pueblos que ya han sufrido muchísimas alteraciones, pero bueno, esto de alguna forma era lo que intentaba hacer el proyecto. Primero, ayudar a las familias que vivían en condiciones precarias en una vivienda con una tipología probablemente tradicional, ayudarles también a mejorar los servicios, a mejorar la calidad de vida, y simultáneamente, pues, también contribuir a la conservación de estos pueblitos que habían sido declarados también patrimonio por el Ministerio de Cultura. Antes de empezar el tema de la vivienda, lo que hicimos, bueno, vamos a ver o sea, la intención de meternos en vivienda consensuada con los alcaldes, era también de ver la forma de sumar al Ministerio de Vivienda en un programa de vivienda rural que fuera también compatible con los valores de la arquitectura tradicional y también con los valores culturales de las comunidades, ¿no? Entonces, el punto de partida fue analizar los distintos programas de vivienda y ver si había un programa que se adecuaba o que se pudiera adecuar a estas demandas en zonas rurales. Y bueno, lo que descubrimos es que no había nada, no existía nada. La visión rural era igual a la visión urbana, y el único programa que tenía algún elemento, digamos, rescatable era el programa Techo Propio. Y específicamente el techo propio cuando
el modelo de construcción era en sitio propio, cuando la construcción se hacía en un terreno propio, que era el caso del Colca. En el Colca casi todos los pobladores tenían un terreno propio y es donde vivían, entonces era la oportunidad también de implementar este programa. El programa de techo propio, lo veis ahí, o sea, implica un área máxima techada de 35 metros cuadrados y un programa mínimo de un comedor, sala, una cocina, 2 dormitorios y un servicio higiénico. El valor máximo de la vivienda para que se acoja a este programa, aparte del tema de calificación, es de aproximadamente $35.000. Y el ministerio lo que hace es que a las familias de bajos recursos que califiquen para el programa, les da un bono. Un bono que se llama bono familiar habitacional, que es como un estímulo para que si cumple las condiciones para acogerse a este programa, para enganchar a esa familia y que cumpla durante todo el proceso con los requisitos del ministerio. Este bono es aproximadamente $7.500. Entonces, el punto de partida, esto nos sirvió para decir, bueno, vamos, primero, si lo que intentamos es generar una política pública en vivienda a través de unas intervenciones en zonas rurales que tienen un valor patrimonial, bueno, vamos a intentar ver o acoplarlas de forma que la utilización del bono sea la clave para trabajar en viviendas. Entonces, ahí está de alguna forma un punto clave, que es decir, nosotros vamos a tratar de generalizar las intervenciones en vivienda partiendo de la hipótesis de que hay un bono inferior al máximo que otorga el Ministerio de Vivienda y que este bono va a poder ser implementado como la clave de este programa en la medida que el Ministerio de Vivienda lo haga suyo. El programa, antes comentaba lo del tema de la capacitación. También hay definiciones de pobreza como falta de capacidades. Bueno, nosotros la capacitación era un tema importantísimo a todos los niveles. Y el programa este de vivienda rural y desarrollo social lo concebimos como un programa donde iba a haber o debería haber 3 claves, ¿no? Para poder ser rentable y para poder tener continuidad. Y además la sostenibilidad social que estaba en la propia comunidad. Primero, es un programa de autoconstrucción asistida. El segundo punto es que es un proyecto en el que se busca dar productividad de vivienda. Se trata de generar vivienda productiva, donde las familias puedan tener un pequeño local, un pequeño hospedaje familiar o una pequeña tienda, ¿no? Y luego el tercer elemento es el trabajo mancomunado de instituciones, de gobiernos locales con la comunidad. Entonces, en estos 3 pilares se basa el programa de desarrollo social y vivienda social. Aquí tenemos los objetivos. De alguna forma es una vivienda digna para familias de bajos recursos, bajo este modelo de autoconstrucción asistida. Seguir los parámetros del programa Techo Propio del Ministerio de Vivienda y dotar, mejorar o ampliar la vivienda en 35 metros, dotándola de esos requisitos. Conservar las tipologías constructivas tradicionales, incorporando mejoras, que eso también da pie, de alguna forma, a la capacitación en los oficios tradicionales, que en muchos casos se habían perdido. Impulsar, lo que comentaba antes, la vivienda productiva con un ambiente destinado a taller, tienda, turismo vivencial, para mejorar, para complementar los ingresos de la familia. Y de alguna forma también contribuir mediante la reincorporación de la arquitectura tradicional, pues esa arquitectura amorfa traída de las ciudades
no controlada que contribuía a la pérdida del valor cultural y paisajístico del Colca. Y bueno, lo que decíamos también, intentar pues eso, generar una política pública más sensible con el patrimonio y con la identidad cultural. Aquí también hay que decir que aparte de los gobiernos locales, lo que fue fundamental fue el liderazgo de las autoridades locales, porque de alguna forma digamos, la consolidación de estas iniciativas en un programa y su posibilidad de implantación con el Ministerio de Vivienda, pues pasaba por el empoderamiento del propio programa. Entonces, ese programa, en todas las etapas, lo que tiene es un liderazgo local. Un liderazgo local por el alcalde, la alcaldesa del sitio, que son los que hacen suyo el programa, hacen la convocatoria. ¿Cómo es la modalidad? O sea, ¿cómo es la modalidad? Una vez definido el programa, ¿cómo se hace? Bueno, en principio, los distritos, o sea, estos 17 distritos, pues hay autoridades con una visión, con otra. En principio, el alcalde emprendedor que considera que eso es importante para su pueblo, para su comunidad, pues es el que nos comunica su interés por participar en el programa. Y entonces juntamos pues 1, 2, 3, 4, 5 pueblos, ¿no? Y el presupuesto anual que tenemos para este rubro, lo distribuimos entre los municipios que participan. Por ejemplo, el primer año, pues podíamos tener, si el bono máximo que nosotros establecimos de $5.000 permitía trabajar 8 viviendas, pues esas 8 viviendas las distribuíamos entre los municipios que querían participar o que tenían, digamos, más necesidades sociales o patrimoniales incluso de ser parte del programa. El programa parte de una convocatoria que hace el municipio. El municipio hace la convocatoria a las familias del distrito y nosotros acompañamos al alcalde en esta convocatoria. Y simultáneamente, en la medida que hay familias que quieren acogerse al proyecto, lo que hacemos es el acompañamiento a las familias en la postulación. De esta forma, logramos tener un número de postulaciones que luego van a concursar en cada distrito y serán los futuros candidatos a ser parte del programa. Una vez que se tienen las postulaciones, se establece un equipo evaluador de las postulaciones, donde a veces, aparte está el municipio distrital, hay participación, a veces, en la medida que quiera participar, de la municipalidad provincial, participamos nosotros como cooperación, pero también participan ONGs locales o algún ministerio que tiene que ver con desarrollo local, y en función del criterio común de todos nosotros, se adjudican estos bonos o estos apoyos para vivienda rural. Una vez que se seleccionan las familias, bueno, el primer paso es la firma de un convenio. Las reglas inicialmente están muy claras. Luego lo veremos en una diapositiva después de cuál es el compromiso de cada parte, pero bueno, lo primero es el compromiso dado que van a recibir una ayuda de instituciones públicas, tanto de la Municipalidad Distrital como de la Cooperación Española, ahí lo que es importante es que haya un compromiso de la familia beneficiaria en cumplir con los requisitos que
establecemos. Ahí vemos 2 cabezas de familia con el alcalde ahí firmando el documento de inicio de los trabajos. Aquí vemos en otra zona, también en una zona más alta, también el proceso de firma del documento. Eso es el banderazo de salida del proyecto de vivienda rural. Paralelamente, hay un trabajo de identificación de la vivienda a intervenir con la familia beneficiaria y también hay un trabajo de, diríamos, de sensibilización, de educación sobre la vivienda. Hay que decir que muchas familias del perfil sobre el que hemos trabajado son familias que tradicionalmente vivían en un solo ambiente, donde hacían todo. Donde trabajaban, cocinaban, si tenían niños, dormían los niños, o sea, no tenían una formación de cómo utilizar una vivienda, cómo, digamos, mejorar las condiciones de habitabilidad, cómo pues tampoco tenían baño, pues bueno, entonces pues el cómo funciona un baño, cómo funciona el sistema de agua y saneamiento, ¿no? Bueno, pues esto eran capacitaciones paralelas al proceso de diseño. Y a continuación venía el proceso de diseño, el proceso de diseño con la familia. Hay que decir que, bueno, no son grandes diseños, no es una gran arquitectura, es arquitectura doméstica, de escala, y realmente lo que tratábamos es que cada proyecto se adaptara a las condiciones del sitio, de la propiedad de la familia, y también se pudiera adaptar a los requisitos a futuro de esta familia. O sea, era de alguna forma el acto de proyectar era también, de alguna forma, para la familia identificar qué querían de su vida, en el Colca. Tenían la oportunidad de tener un ambiente productivo, con lo cual también se trabajaba con ellos durante X tiempo, en un tiempo no mayor de un mes, 2 meses, pues bueno, las alternativas que querían y luego finalmente el proyecto o los proyectos iban surgiendo dentro de ese espacio que era propiedad de la familia. Aquí hay que decir que también, o sea, no había una receta, no había una vivienda tipo. La vivienda, la idea es que se adaptara a los requerimientos de la familia, el número de miembros de la familia, así como, diríamos, a esa proyección de futuro, porque la vivienda lo que se intentaba es que fuera una herramienta de desarrollo familiar. Entonces también debería de cumplir con esos requisitos que la familia poco a poco iba perfilando. En algunos casos era restauración o rehabilitación de una vivienda preexistente. En otros casos era reconstrucción. En otros casos era obra nueva dentro del espacio de la propiedad de la familia. Aquí vemos, bueno, no se ve muy bien, pero bueno, también en este caso pues era una vivienda con unas características tradicionales y de alguna forma, pues bueno, el tipo de intervención era distinta. Pero bueno, todo esto era el trabajo de arquitectos jóvenes que se sumaron al proyecto. Y lo que había, pues eso, un trabajo muy intenso con el cliente que era la familia. Bueno, aquí ha aparecido un problema en esta diapositiva, pero bueno, aquí era la intervención de un edificio histórico, o sea, de la época Collagua pre-Inca, que se había conservado, tenía un aparejo bien interesante, ¿no? Local, una forma de colocación de los muros de mampostería. Y entonces, bueno, ya una vez que se llegaba a ese proyecto, ya empezaba la etapa de ejecución. La ejecución implicaba también un proyecto de capacitación a la familia.
pero capacitación en construcción tradicional. Con lo cual, porque la familia, por ejemplo, si la construcción iba a ser en adobe, lo que pedíamos a la familia, calculamos el número de adobes necesarios para la construcción, les enseñamos a fabricar adobes y la familia se comprometía en un tiempo X a tener el número de adobes requeridos para la construcción. O sea que en la etapa previa hay por un lado un trabajo de acopio de material, de piedra, de adobe, de lo que llaman rollizos de eucalipto para el techo o los materiales que se requirieran. En este proceso de acopio también el municipio tenía un compromiso a nivel de movilidad, de dar facilidades y, por ejemplo, en el caso de que hubiera requerimiento de piedra o de lo que fuera, también el municipio era parte activa. Entonces, ya de común acuerdo, en la medida que tienen claro cuál es la disponibilidad de los materiales, pues establecemos un cronograma de obra. Hay obras que todos los trabajos tienen un acompañamiento nuestro, que es parte también del coste del proyecto. Quiere decir que hay un supervisor, un orientador que acompaña en las etapas, digamos, previas, en los trabajos menores, por ejemplo, de cavado de zanjas, cimentación, elaboración de adobes, selección o tallado de piedras, ¿no? Y luego hay una época o una etapa intensa de máximo 2 meses donde se hace la construcción en sí, con el techado. Lo que se trata es de que la familia junte todo y cuando esté lista con todos los materiales, a la obra hacerlo en el menos tiempo posible para abaratar costos y simultanear esta obra con alguna otra obra vecina. Bueno, finalmente pues lo que entregamos es una certificación a los papeles, la documentación. Terminada la obra, el alcalde lo que hace es entregar los documentos de la vivienda con los planos sellados, con las características, con todo el manual de conservación y se lo entrega a las familias y es la etapa ya final del proyecto. Aquí también ha habido un problema con la diapositiva, pero bueno. Las aportaciones. Bueno, aquí decíamos, bueno, hay una aportación que sería la que equivale al bono familiar habitacional, que sería la aportación de la AECID. Eso es aportación económica. Hay una aportación valorada, estimada, que es del municipio distrital, que no es económica, sino es en servicios o en materiales. Vemos aquí transporte, materiales locales, materiales de construcción locales, de fácil extracción, exoneración de licencia de obras. Y luego la familia lo que hace es también aportar trabajo, que lo valoramos aproximadamente unos $4.000. Aporta mano de obra, conexiones, carpintería, la estructura de cubierta, los materiales, ¿no? Entonces, los 3 socios lo que hacemos es que nos juntamos teniendo el proyecto y teniendo ya todo el material necesario in situ, es cuando generamos un cronograma de construcción final o intensa de la vivienda que debe durar no más de 2 meses. Bueno, y aquí vemos tipologías distintas, no hay una vivienda igual. Todas las viviendas responden a características del terreno, a características de orientación, a características de uso por parte de la familia. Hemos hecho, o sea, hay que señalar que en un periodo de 6-8 años hemos construido unas 250 viviendas. O sea, que son viviendas personalizadas. Digamos, distintas viviendas.
Aquí tenemos también otro, ¿no? Y depende también, depende de la ubicación. Hay sitios, hay pueblos donde abunda la piedra como material y la arquitectura local es de piedra. Hay pueblos donde no abunda ese material y por el contrario, pues tienen buena tierra y ha habido arquitectura en tierra, ¿no? Entonces también aparte del diseño, las características de cada vivienda tienen que ver con el sitio y también con la ubicación, con la topografía, en fin. Finalmente, bueno, los beneficiarios son las familias. Las familias, además, lo que ocurre es que hay un empoderamiento no solo de la vivienda, porque ellos la han construido, sino también de la cultura local. El trabajar ese tipo de vivienda con raíces, lo que ayuda también es al afirmamiento a nivel identitario de todas estas familias. Aquí vemos, bueno, decía, en muchos casos, pues bueno, el ambiente productivo pues ha sido destinado para turismo rural comunitario, para turismo vivencial. Hay pueblitos donde ha habido una gran demanda de familias de destinar el local productivo a turismo rural comunitario. Pero también hay que decir que muchas veces el proyecto que nos comprometíamos nosotros a hacer era un proyecto de mayor envergadura que los 35 metros cuadrados que nos comprometíamos nosotros a apoyar. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay familias que han llamado, o sea, en vez de 35 metros cuadrados, lo que han hecho es un proyecto de 60 metros. Y lo que han hecho es llamar a miembros de la familia o a vecinos para participar en los trabajos como trabajo colectivo. Esta es una imagen que, bueno, resume de alguna forma las características del proyecto, lo de aprender haciendo, lo de la autoconstrucción asistida, las familias, pues, se les da los conocimientos para que puedan construir su casa. Una casa segura, una casa confortable, con innovaciones tanto a nivel climático como a nivel de seguridad, a nivel de sismoresistente. Y esta es pues una imagen final de esto también es Siballo, donde ha habido, creo que hemos intervenido más de 30 viviendas y el pueblo de alguna forma se ha consolidado con este tipo de vivienda. De hecho, uno de los anteriores alcaldes creó una ordenanza por la cual él implantaba este modelo de construcción obligatorio. Techo de ichu y muros con mampostería de piedra. Entonces, gracias a la iniciativa que se hizo a nivel vivienda rural y gracias a que se consolidaron varias viviendas en este pueblo, pues al final esto se tradujo en una normativa que lo que ha hecho es ayudar de alguna forma a consolidar la recuperación de este pueblo como un pueblo bonito. También sabéis que hay en distintos países hay, diríamos, una especie de catálogo de pueblos con encanto, pueblos mágicos. Bueno, pues este es uno de los pueblos bonitos gracias, de alguna forma, al trabajo realizado con el programa de vivienda rural y desarrollo social. Y creo que con esto he ido demasiado rápido, pero creo que aquí ya me he quedado. Bueno, arquitecto Juan de la Serna, muchas gracias por la charla. Ahora damos paso al auditorio, a las personas que quieran hacer preguntas o, ¿cómo se llama? O dudas sobre lo que nos acaba de plantear Juan. Las pueden hacer por el chat si les parece, o pueden abrir el micrófono y también presentarlas. Bueno, entonces mientras vamos preparando las preguntas, quería comentarle, Juan, en
en general, ¿cuál fue la gran dificultad que tuvo este proyecto? Creo que nos has mostrado como la parte positiva, pero ¿cuáles serían esos puntos que tuvieron serias dificultades? Bueno, no, mira, la parte, tuvimos un socio, desde el principio buscamos un socio que era el Ministerio de Vivienda, ¿eh? Un ministerio que no está acostumbrado a trabajar en terreno y lo que hablamos antes, no tener una mirada hacia el mundo rural. Y lo incorporamos como socio pasivo, ¿eh? Aparecía, o sea, estaba presente con nosotros siempre que tenía interés en estar, nosotros siempre le convocábamos, ¿eh? Y de alguna forma este programa fue suyo sin que pusieran ningún financiamiento. Con la esperanza también de que vieran que es posible, con un poquito más de trabajo, diríamos, trabajo técnico, el ayudar a tener una vivienda digna a muchas familias de las zonas rurales, donde además o sea, el mundo rural, antes de empezar lo comentaba, ¿no? Es un mundo muy, muy castigado, ¿no? Muchas veces, o sea, hay carencia de servicios, hay carencia, por ejemplo, ahora en, por ejemplo, en España, pues bueno, hay un movimiento también con el tema del COVID de vuelta al campo, pero bueno, la vuelta al campo en igualdad de condiciones, por ejemplo, el tema de la conectividad de Internet, o sea, ya no solo es la conectividad o la conexión por carretera, sino también es otro tipo de elementos que deben de existir, ¿no? Entonces, realmente el gran problema de la continuidad de este programa fue el propio Ministerio de Vivienda, la rotación de autoridades. Hubo un compromiso por parte del ministro de hacer suyo este programa y lo que veíamos ahí, ese bono que poníamos nosotros, que era de alguna forma la ayuda externa a la comunidad, que esa ayuda externa la pusiera el Estado. Pero lamentablemente la gran rotación que hubo de autoridades en los ministerios, la gran crisis que ha habido aquí en Perú en los últimos pues, 4 o 5 años, pues hizo imposible que hubiera un ministro del sector con un tiempo suficiente para entender que había un problema, pero que había una forma de resolverlo haciendo parte a la comunidad y a las familias beneficiarias de esa solución al problema, ¿no? Entonces, el gran fracaso fue el no haber contagiado a las políticas públicas del sector. Porque por todo lo demás, o sea, yo creo que fue un éxito, y de hecho sigue habiendo demanda. Ahora, por ejemplo, la escuela taller sigue activa. La escuela taller lo que hace también, como comentabas tú con alumnos de arquitectura, bueno, pues aquí no es con alumnos, es con la propia comunidad o con los alumnos de la escuela, lo que hacemos es ejercicios prácticos de construcción tradicional. Y lo que hacemos en esos ejercicios que hace la escuela taller, pues son locales comunitarios, viviendas de adulto mayor, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que el programa ha seguido y ha tenido mucha demanda y sigue teniendo demanda, pero el tema es que las instituciones locales no tienen capacidad económica para financiarlo. Entonces hay que buscar un factor o un financiador externo. Bueno, muchas gracias por la respuesta, Juan. Lamentar que entonces, bueno, propio de nuestro continente, estas debilidades en el gobierno que no tengan la posibilidad de que esto tenga repercusiones en la política pública. Dufay, pregunta, ¿tienes la palabra? Buenas noches, gracias por la invitación. Yo tengo una pregunta. Bueno, el trabajo con la comunidad fue muy bonito y muy interesante, pero pasar de vivir, una familia de vivir en un solo espacio a no tener un baño, ¿cómo fue ese cambio? ¿Cómo asimiló la comunidad y el usuario ese cambio? No sé, tuvieron que hacer capacitaciones para una nueva forma de habitar. ¿Cómo fue como esa llegada directamente ya a hablar específicamente del convivir del usuario en la nueva vivienda? Gracias. Sí, gracias por la pregunta, mía. No, ya lo comenté brevemente.
Pero bueno, una vez que se contaban ya con las familias beneficiarias, lo que había es un proceso de sensibilización sobre una vivienda saludable. Es cierto que las familias se iban ya a meter en una dinámica distinta y iba a haber una ruptura con las condiciones de precariedad que tenían. Entonces había siempre capacitaciones, tanto en lo que significa una nueva vivienda, condiciones higiénicas. No todas tenían que ver esas capacitaciones con arquitectura, sino también tenían que ver con salud, con medio ambiente, con muchísimas cosas, ¿no? Aparte de las capacitaciones específicas para poder autoconstruir su vivienda. Quiere decir que era muy importante también el que supieran qué iban a ganar. Y es cierto, o sea, que bueno, aparte del proyecto, lo que ha logrado es que muchas familias, el antes y el después, pues es totalmente, o sea, años luz, porque familias que no tenían una autovaloración de lo que eran, de lo que representaban, de lo que hacían, pues bueno, les levantó la autoestima, también el propio proceso de qué vivienda o qué quieres tú en 35 metros cuadrados, o qué quieres hacer en el futuro inmediato. Trabajas artesanía, trabajas textiles, quieres trabajar en esto, quieres montar una tienda, ¿qué es lo que quieres hacer, ¿no? Entonces la vivienda dibujada, en principio, respondía a eso. Entonces yo creo que había un gran diríamos, vuelco, ¿no?, de la familia en este proyecto. Y de hecho, lo que, yo luego os pasaré un link de la publicación que hicimos, en la que aparecen ciento y pico viviendas, ¿no? Pero bueno, muchas de las familias que se sumaron al programa, pues han cambiado totalmente, ¿no? Son familias que tienen ingresos más que suficientes para vivir. Antes había familias que generaban, pues a lo mejor de $800 al año como mucho, porque se dedicaban a agricultura de subsistencia, que no podían tampoco comercializar los excedentes fuera, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que, bueno, es un proceso muy complejo, con muchas herramientas, y una de estas era muy importante, es el acompañamiento permanente a las familias, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista social. Y esto también era el que se ocupaba de alguna forma de liderar esto, era la autoridad local, o sea, el alcalde del distrito. Gracias, Juan, por la respuesta. Gracias, Dufay. El profesor Camilo Muñoz hace la siguiente pregunta. Buenas tardes, gracias por la presentación. ¿Se trabajaron las técnicas tradicionales de construcción previa capacitación combinadas con las técnicas actuales, o se trataba de recuperar rigurosamente los aspectos patrimoniales de la vivienda, incluido el proceso constructivo? Sí, bueno, se hizo un poco de todo. Es cierto, bueno, durante la obra, durante lo que decía yo, la etapa intensa, en la etapa intensa de ejecución, que era a lo mejor levantar muros, techar, construir las armaduras, carpintería. Bueno, en la etapa intensa lo que tenían es un especialista, un obrero calificado, un maestro de construcción, que acompañaba a la familia todos los días, mañana, tarde y noche. No solo una familia, siempre tratábamos para digamos, racionalizar de alguna forma el presupuesto, tratábamos de que pudiera atender este maestro a 2 o 3 familias simultáneamente, ¿no? Entonces, ahí había una capacitación en oficios tradicionales, en construcción con materiales tradicionales, pero también había una capacitación básica sobre sistemas tradicionales de construcción, tradicionales de ahora. Hablamos del concreto armado, hablamos de mampostería con mortero, hablamos también de ladrillo, hablamos de falsos pisos, ¿no? O sea que en realidad había
una capacitación la justa y necesaria para hacer ese proyecto. El acompañamiento a la obra era una garantía. El maestro, si la familia y sus familiares y amigos hacían algo mal, el maestro estaba ahí para decir, oye, perdona, lo estamos haciendo mal, esto no se puede hacer así. O sea, que de alguna forma el responsable de la buena ejecución por parte de la familia, ¿no? Y luego, ¿qué ocurre? Que cuando había algún trabajo, diríamos, que requería algún tipo de calificación adicional o algún material que no pudiera ser adquirido por las familias, dependiendo también de las condiciones socioeconómicas. Entonces, eso se cargaba al fondo que ponía la cooperación, que era el bono. Con el bono lo que hacíamos es que poníamos todo lo que la familia o el municipio distrital no podía poner. Entonces, ahí también, por supuesto, quiere decir que la capacitación fue la clave. Y era parte de los compromisos que asumía cada familia en cada previo al inicio de los trabajos. Entonces, realmente no hubo ninguna vivienda que se dejara de hacer por incumplimiento de las familias. Y todas las viviendas pues han sido luego a nivel de calidad, de buena calidad, porque incluso ha habido un sismo, hubo un sismo hace 5 años, un sismo importante en el Colca, y todas estas viviendas están en pie. En algunas, las más próximas al epicentro, tuvieron algún tipo de fisura, pero funcionaron perfectamente. Gracias, Juan. Se encuentra también entre nosotros el profesor Luis Fique, conocedor de estos temas. Quería preguntarle, Luis, ¿qué comentarios puedes hacer a la presentación de Juan de la Serna? Disculpen, yo no levanté la mano ni escribí en el chat por falta de pericia en estas cosas. Pero sí tengo una pregunta para Juan, que tiene que ver nuevamente con un elemento que parece importante a mi manera de ver, que es los recursos que se manejan en la gestión de estos programas. Entendí que por alguna norma que establecieron, la vivienda no podía costar más de $35,000 y que un recurso, tampoco entendí proveniente de dónde, pero pues no importa, que le dan a las familias es el bono de $7,500, es decir, el 20% de lo que podría costar la vivienda. El resto de los recursos, ¿de dónde salían? Vamos a ver, sí. No, está muy bien tu pregunta, porque para algo que he ido muy rápido y no lo he dejado muy, muy claro. El único programa de vivienda parecido, programa oficial del Ministerio de Vivienda, era el programa Techo Propio. Dijimos, oye, vamos a ver si hay algún programa con el que podamos trabajar vivienda en las condiciones que queremos trabajar en el Colca. Y miramos a todos los programas que había, y el único programa que tenía algún elemento era el programa Techo Propio. Y el programa Techo Propio del Ministerio de Vivienda establecía unas condiciones primero de los beneficiarios, que en ningún caso en el Colca no se cumplían. Unas condiciones yo creo que eran demasiado altas. Hay que tener en cuenta que era un programa de subsidio de ayuda a vivienda de familias de bajos recursos, ¿no? Entonces, el programa este establece 35 metros cuadrados, un monto máximo del coste de vivienda de $35,000, un coste máximo. Quiere decir que eso es el tope. Y luego hay lo que llaman el bono familiar habitacional, que es un bono también de buen pagador o de buen ahorrador, que es el estímulo a las familias para que sean parte del programa y mejoren su vivienda, que es de aproximadamente los $7,500 que aparecía en el cuadro inicial. Quiere decir que, pero este programa Techo Propio, ¿qué ocurre? Que es un programa comercial. Es un programa
en el que la ejecución de la obra no lo hace la familia. Es un programa que se hace a través de una cosa que llaman aquí entidades técnicas, que son empresas calificadas por el Ministerio de Vivienda. Entonces, como o sea, el gran problema, claro, vamos a hablar de otro, me va a pasar a otro tema a continuación, que es el éxito o la idoneidad de ese programa. Ese programa, en realidad, no serviría para hacer lo que queríamos en el Colca. Pero nosotros sí tomamos ese concepto de bono, de presupuesto total de la vivienda estimado, para que si este programa lo asumiera el Ministerio de Vivienda, pudiera establecer ya un bono. Y además, curiosamente, en las viviendas que hemos hecho, con el premio del Ministerio de Vivienda se construía la vivienda, porque los restos de aportes los hacía la Municipalidad Distrital y la familia. O sea, que era una vivienda súper rentable. Para aplicarlo en el Colca, dices. En el Colca. Ya. Sí. Entonces en el Colca básicamente es el monto, no sé si era el mismo monto del bono, más recursos que ponía el municipio, más algunos recursos de la familia. Sí, mira, el monto total que tengo yo estimado, o sea, la EFID ponía solo los $5.000 del bono, que lo llamábamos bono, era aporte de cooperación, pero este es digamos, el presupuesto o el aporte externo que necesitaba una familia para mejorar su vivienda. El municipio aportaba más o menos del orden de $1.500. Y la familia beneficiaria aportaba también del orden, esto es en general, $4.000. Quiere decir que la vivienda, el coste total de la vivienda, valorando la mano de obra familiar y el aporte de la institución, pues saldría del orden de unos $10.500. ¿Y las familias tenían esa capacidad de aporte? No aportaban, es que las familias lo que ponían es mano de obra. Esa era la valoración de la mano de obra. Claro. Ya. Bueno, sí, es que la pregunta iba porque cuando planteabas lo del programa del techo propio, lo asimilé inmediatamente y es completamente asimilable a nuestra única política de vivienda, y es que pues aquí primero que todo la vivienda rural está prácticamente olvidada. Y el mejoramiento de vivienda y cualquier otra acción. Estamos solo con una política de vivienda que produce vivienda nueva y vivienda urbana. Hay intentos de ciertos municipios sobre la vivienda rural, pero eso difícilmente sale adelante. Entonces la asimilaba a ese producto, a esa oferta, a ese tipo de esquema en el cual para nosotros el problema es que los restantes recursos son un crédito bancario, y el crédito bancario pues tiene todos los problemas y puede ser debatible desde muchos puntos de vista. Entonces no sabía cómo era que habían manejado allá. Allá eso no existe, están los aportes del municipio, la mano de obra de la familia y el bono familiar, que es como entre nosotros el equivalente al subsidio que da el Estado. Efectivamente. Sí, o sea, mira, una cosa interesante es que, primero, las familias de bajos recursos del Colca o de extrema pobreza no llegan a, digamos, a reunir las condiciones del programa Techo Propio. En el Colca ha habido familias de mejor situación económica que se han adscrito al programa Techo Propio, pero el programa tiene unas características muy peculiares. O sea, igual que todos los programas del Estado, ¿no? Aquí, en general, en el Perú, la ejecución de programas de vivienda, incluso de agua y saneamiento, tiene dos modalidades. Una es entidades técnicas, que son empresas, son entidades
y que las califica. Yo me lo guiso, yo me lo como, el ministerio las califica y las mete en su lista. Y luego otro tema que es más artesanal, que es unidades ejecutoras. ¿Qué ocurre? Que pues, todos los programas de vivienda, por interés, llámalo institucional, económico, lo que sea, se ejecutan por entidades técnicas. Y luego, ¿qué ocurre? Que el nivel más bajo, o sea, el auto más barato, el equivalente sería el techo propio. Con lo cual, el margen de utilidades que tienen las entidades técnicas es muy bajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que además, o sea, primero, las entidades técnicas que acceden a trabajar en el Colca, las entidades técnicas suelen ser urbanas, no rurales. Lo que hacen es arquitectura o construcción de muy baja calidad y subcontratan mano de obra barata local. Con lo cual, los resultados es un proyecto mínimo en base ya a un modelo preestablecido de arquitectura que no tiene que ver nada con el sitio y luego, además, lo que determina el costo es el margen de ganancia de estas entidades técnicas. Entonces, en general, son programas que no tienen gran acogida en zonas rurales. Por eso también la necesidad de una mirada desde lo propio, que bajo la modalidad también de núcleos ejecutores, porque esto en realidad es un núcleo ejecutor, lo que hemos inventado en la modalidad que es un núcleo ejecutor. El municipio distrital lidera la operación, da la licencia, aporta materiales, coordina con la familia y en el caso de si este programa fuera un programa oficial, pues el bono lo recibiría la municipalidad y lo gestionaría de común acuerdo con la familia, supervisado por el ministerio. O sea que de alguna forma hemos replicado ese modelo de un modelo mucho más próximo, pero el modelo de unidad ejecutora. Por ejemplo, aquí en Perú el modelo que sí tiene éxito a nivel de unidad ejecutora es el de agua y saneamiento. En comunidades muy alejadas parece lógico que sea la propia comunidad la que haga los trabajos, ¿no? Con lo cual generas empleo, ¿no? Y aparte, claro, todo el tema de saneamiento es un tema muy complejo y en distancias distantes, pues no es comercial para las empresas, ¿no? Entonces ahí tenemos un poco pues ese dilema, ¿no? Los programas tienen... Es más fácil hacer programas urbanos que programas rurales. La pobreza o la extrema pobreza es mucho mayor en zonas rurales que en zonas urbanas. En zonas urbanas existe, pero porcentualmente es más alta en las zonas rurales. Pero probablemente en número de viviendas o de familias en extrema pobreza, en las zonas urbanas también es más alto, no en porcentaje. Por ejemplo, en el Colca puede haber, ahora ha mejorado bastante el Colca en los últimos años, ahora puede haber un 30% de población en extrema pobreza y un 60% en población en condiciones de pobreza, ¿no? Yeah. Pero en número no son tantos, no son tantos votantes, o sea, son muy pocas familias, si tenemos en cuenta que hay distritos a lo mejor con 300 familias, con 500 familias. Entonces también aquí, el tema es la mirada del Estado hacia el territorio. Hay problemas que siempre son importantes atajar a nivel urbano, pero vamos, lo urbano siempre es un problema y siempre lo va a ser, pero el contrapunto, diríamos, a la expansión urbana es la descentralización rural, ¿no? El fijar población en buenas condiciones de vida, en una vivienda que sea la que ellos quieren, porque además tienen ya, las familias que viven en el campo tienen ya sus propiedades, son parte de una cultura, a veces venida menos, que muchas veces revalorada, pero muchas familias se quedarían, teniendo las herramientas que necesitan, se quedarían en las zonas rurales, ¿no? Lo cual sería, pues, de alguna forma importante, ¿no? Para estos procesos
diríamos, sobre todo de migración interna, ¿no? De los países, ¿no? Sí, sí, con eso se entiende el desencanto que manifestabas hace un rato, y es que es un modelo de gestión que ha tenido logros, que sigue operando incluso, pues no se replique como política pública más ampliamente, porque definitivamente pues los intereses del Estado, de nuestros estados nacionales están en otro lado, ¿no? En las políticas como la del techo propio o como la nuestra, el subsidio familiar de vivienda para política urbana, que es la que produce actividad y rentabilidad económica. La intervención en vivienda rural no produce rentabilidad, y entonces por eso no interesa. Y por eso es el valor de esa experiencia que ustedes han tenido, que pues yo he conocido de diferentes maneras en otros lados, pero que lo que me llama la atención es que de alguna manera sobreviva en medio de esta radicalidad de nuestros estados en ejercer un neoliberalismo explícito, claro, sin dudas. Entonces me parece que por eso la pregunta inició por el lado de los recursos, porque de alguna manera ustedes como cooperación internacional plantearon el punto donde querían trabajar y los logros que querían tener, es decir, unas motivaciones diferentes a las que encontramos en los otros modos de gestión. Claro, nosotros el proyecto, o sea, el proyecto este macro, que hemos hecho muchas cosas, ¿no? En otros ámbitos, pero tenía una pata coja, era la vivienda. Había que entrar en vivienda, porque la vivienda es la que genera, pues, arraigo a las familias, el empoderamiento del patrimonio cultural, ¿no? Y el tema es que nosotros, en el fondo, lo que hemos hecho es poner el bono que podía haber puesto vivienda, pues lo hemos puesto nosotros como cooperación. Y todo esto con el acompañamiento del Ministerio. En un momento dado el Ministerio dijo, no, dejadme que ahora lo voy a poner yo el bono. La metodología que habéis aplicado, súper bien, dejadme a mí poner el bono y yo voy a hacer 100 viviendas. ¿Y qué ocurre? Se cayó ya. Se cayó el ministro y la memoria es bien débil, ¿no? Con lo cual, sería muy complicado, bueno, pero es una tarea pendiente que tenemos también, ¿no? El volver a posicionar este tipo de actuación. Y también muy importante en cuanto a la arquitectura. O sea, es un proyecto donde no hay 4 módulos del Ministerio o del programa Mi Vivienda o del programa Techo Propio. Es arquitectura hecha por arquitectos. Es arquitectura modesta, pero hecha por arquitectos jóvenes que atraídos por la mística de recuperar el patrimonio, por el campo o por el desarrollo profesional. Es gente joven que ha participado en cada uno de estos proyectos y que también han visto una oportunidad ahí de trabajar en contextos distintos a los que muchas veces nos enseñan, que la gran arquitectura a veces es urbana, ¿no? Es raro que haya miradas hacia lo rural en la arquitectura. Curiosamente, un proyecto de recuperación de espacios públicos que hicimos en el Colca ganó la Bienal de Arquitectura del Perú, del Colegio de Arquitectos, hace 8 años. Fue el único proyecto rural que ganó la Bienal. Todos los proyectos que ganan la Bienal de Arquitectura, lo que llaman el hexágono de oro, son proyectos urbanos y muchas veces vinculados con high-tech, con más técnica que contenidos en cuanto a proyecto, ¿no? Entonces también, bueno, de alguna forma, eso es una ventanita, ¿no? a un espacio que existe. Es cierto que también, o sea, si hubiera una mirada de arquitectos jóvenes hacia estos sitios, pues se podría hacer arquitectura de calidad dentro del contexto urbano, rural, patrimonial, como segunda vivienda. O sea, en el Colca, por ejemplo, hay cantidad de viviendas abandonadas. ¿Por qué? Porque la población
la población que vivía de la agricultura pues se ha migrado, ¿no? a la ciudad. Por eso también la importancia de estos gestos, ¿no? O sea, a lo mejor lo mismo que hablan de que se habla estamos ya en otro, no estamos fuera de la arquitectura, pero lo mismo que se habla de que a un médico o a un profesor había que pagarle más en un sitio alejado de la ciudad, alejado de los servicios, pues probablemente los programas de vivienda en zonas rurales, en vez de ser programas basura, deberían ser programas más de estímulo, sobre todo para la gente joven, para que se quede en estas zonas y se arraigue, sea parte de la comunidad y genere el estar ahí. Es una forma también de generar desarrollo en la propia comunidad, generar participación. Gracias, Juan. Gracias, Luis Fernando. Última pregunta que nos hace José Hernando, que en parte ha sido contestada con las dos intervenciones. Dice, excelente presentación, muchas gracias. ¿Qué nuevos proyectos de este tipo tienen por desarrollar y qué lecciones aprendían podrían mejorar del modelo? Bueno, el modelo como concepto, o sea, funciona en la medida, digo, es un proyecto de bajo presupuesto, pero en la medida que haya pobreza y haya familias que no tienen otro tipo de acceso a la vivienda, pues va a funcionar. Implica o sea, lo que os comentaba a veces, o sea, una vivienda, si hacemos solo una vivienda sería muy caro. Implica también trabajar con la comunidad y trabajar simultáneamente dos o tres viviendas para abaratar costos de arquitecto, de arquitectura y costos también de supervisión de la obra. Luego, bueno, es un proyecto que se sigue haciendo. Este modelo se sigue haciendo. Ahora la escuela taller que sigue activa en el Colca, os lo comentaba, pues sigue ejecutando proyectos de componente social para casas del adulto mayor, equipamiento público, haciendo esta modalidad. Pero ya no como proyecto de vivienda, porque ya ahí no hay, o sea, el proyecto de vivienda ya lo quedó cerrado. Luego, como reflexión, pues bueno, también os decía que, bueno, que en algún caso el que hemos hecho, hay algunos ejemplos esto yo os voy a pasar la presentación y os voy a pasar o te paso a ti, Marco, o el libro, tú lo tienes para que el que quiera verlo. O sea, hay viviendas que son, o sea, una vez abierto el proceso, la parte interesante es que hay familias pobres que no han tenido acceso a un profesional, a un arquitecto. Entonces, el proyecto a veces que plantean no es de 35 metros cuadrados. Plantean un proyecto unitario un poco más amplio, que a lo mejor pues de 70 o de 2 niveles, porque es su oportunidad de hacer arquitectura. Hacer arquitectura en el sitio donde viven. Fuera, respetando también que ellos cada vez lo entienden más, lo del valor de la belleza. Si tú en un territorio donde el patrimonio, el turismo, es un porcentaje muy alto de la economía que se genera, hoy en día también hay que decir que incluso la producción agrícola, ganadera, agropecuaria, tal y cual, pues puede tener una componente cultural. O sea, los quesos, la denominación de origen. O sea, que al final, o sea, todo esto es un valor que la comunidad entiende que este tipo de arquitectura se lo da frente a la arquitectura convencional, ¿no? Y entonces yo creo que, pues ahí está, es un modelo que, vamos, yo estoy convencido de que si hubiera alguien del sector público con un conocimiento mayor de lo que ocurre en las zonas rurales, pues probablemente lo haría suyo, ¿no? No sé si te he contestado todo, o sea, creo que en todo lo que hemos conversado ya anteriormente. Bien. No, muy bien, Juan. Bueno, muchísimas gracias al auditorio, muchísimas gracias a Luis Fique por sus comentarios, a las preguntas que han hecho, a Juan por esta intervención tan amplia y tan generosa. Y bueno, será en otra oportunidad para vernos. Aprovecho para comentarles que el 16 de noviembre
Vamos a presentar un proyecto, Juan, que te puede interesar, Torre David, en Caracas, Venezuela. Torre David era un edificio de un centro financiero muy importante que fracasó y la gente lo invadió. Entonces, Torre David va a ser presentada por por Alfredo Brandenburg el 16 de noviembre, todo lo que hicieron. Además, este premio fue ganador de la Bienal de Venecia del 2012. Entonces, muy cordialmente invitados, todo el auditorio, lo mismo Juan, que creo que le va a interesar esa propuesta tan especial y tan singular en nuestro continente de cómo se hace, por ejemplo, vivienda de crecimiento espontáneo en altura. Buenas noches para todos, muchísimas gracias Juan y será en otra oportunidad volvernos a ver. Gracias a todos. Muchísimas gracias, un placer estar con vosotros, con todos y todas. Bueno, chao.